¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Varias personas, cuando vieron el podcast relativo al régimen de responsabilidad de los administradores, me dijeron que habían tenido varios problemas, que la gran mayoría de las veces cuando se presentan desavenencias entre la sociedad y sus administradores, es porque se han presentado ciertas circunstancias que algunos consideran de conflicto de interés no declarado y la otra parte ha considerado que ello no es así porque la situación de conflicto de interés sencillamente no existe. De la misma forma, muchas personas que son trabajadoras de compañías han debido suscribir documentos en los cuales se informa y se comprometen a abstenerse de actuar en ciertas situaciones en las que exista un conflicto de interés, pero no tienen muy claro de qué se trata. A continuación vamos a explicar de qué se trata el conflicto de interés, pero antes los invito a que se suscriban para que reciban notificaciones respecto del contenido que hemos venido preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hicieron? Vale, bien. Entonces vamos a empezar. Lo primero, como todo, es ¿qué es un conflicto de interés? Y esto es muy importante porque es la base de todo este tema y además es muy importante por la responsabilidad de los administradores y los trabajadores de confianza. El conflicto de interés surge cuando una decisión o una circunstancia llevan a crear una condición que favorece los intereses privados donde deben prevalecer los intereses públicos o los de un tercero en cuyo favor una persona debe obrar. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo claro. El gerente de una compañía tiene que decidir sobre una licitación privada en la que participa una empresa de su familia. O el dueño de un colegio es nombrado secretario de educación en un municipio. Un ministro, por ejemplo, en casos públicos, nombra a un familiar en una institución a su cargo. Todos estos casos son casos de conflicto de interés. Como se observa, ese conflicto de intereses se presenta tanto en empresas e instituciones privadas como también en entidades públicas. Esto no es exclusivo de una u otro sector de la economía, es público o privado. Y en ambas, por supuesto, puede afectar gravemente el buen juicio de quien esté afectado por aquel. Por esta razón es preciso evitar que se tomen decisiones o se impulsen procesos que puedan llegar a generar conflictos de interés. Esta es una situación inevitable y es inherente a los seres humanos. Es muy difícil de controlar, ya que implica sopesar intereses privados de quien se está enfrentando a ese conflicto de interés con la garantía del bienestar general, en caso de que sea un servidor público, o del bienestar del negocio a cargo de la persona que está enfrentando esta situación. Y es que un conflicto de intereses que no se resuelva de una forma adecuada puede dar como resultado conductas que pueden ser consideradas corruptas, así no lo sean. ¿Por qué? Porque cuando yo no revelo este tipo de situaciones, así todo se haya hecho perfectamente bien, así todo se haya hecho con la total transparencia, puede dejar un manto de duda sobre la gestión de la persona que a sabiendas no informe de la existencia de una situación de este tipo. El quedarse callado, callarse una verdad en este caso, es bastante mal visto. Por esa razón podemos decir en síntesis que el conflicto de intereses hace referencia a aquellas situaciones de orden ético y de orden económico que pueden impedirle a una persona, que sea funcionario privado o servidor público, actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque una situación le resulte particularmente conveniente, le sea personalmente beneficiosa o porque sus familiares, en los grados indicados en la ley o en los códigos de ética, que ahorita vamos a ver de qué se tratan, puedan verse igualmente interesados o beneficiados con una decisión que él pueda tomar. Aquí hay un tema que es muy importante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha dicho que esta situación se presenta cuando hay un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, en el cual el servidor público tiene intereses privados que podrían influir indebidamente en la actuación o en el ejercicio de sus funciones y sus responsabilidades oficiales. Esto puede igual trasladarse al sector privado y es exactamente la misma situación. ¿Por qué es tan importante poner de presente los conflictos de intereses cuando ellos se presentan? Y aquí hay que hacer una advertencia preliminar. No es prohibido tener conflictos de intereses. Estos se presentan todos los días.
Todos los días puede presentarse una situación como la que ya hemos descrito. Lo que no es permitido y es censurable es que a sabiendas de que este conflicto existe, se guarde silencio sobre esta situación y no se revele y no se ponga de presente. En sentido amplio, ¿qué podemos decir? Hombre, todos los ciudadanos como personas que somos, tenemos intereses privados que se manifiestan de cualquier forma en las decisiones que tomamos. Uno se puede encontrar en medio de una situación en la cual existe un conflicto de interés personal con el interés general o con el interés de la empresa que lo contrató. Es absolutamente posible. Y eso no es ilegítimo en sí mismo. No es ilícito tampoco obtener un beneficio económico o de otro tipo en el beneficio de una profesión, de una función, de un cargo. Si soy empleado de dirección o de manejo, no es ilegítimo obtener un beneficio. Para determinar si un beneficio es indebido, ¿qué hay que hacer? Entender que los administradores o las personas que tienen ciertos cargos dentro de las empresas, así como también los servidores públicos, tienen derecho, por supuesto, a su sueldo, tienen derecho a reconocimientos especiales determinados según sus contratos, primas, ascensos, lo que sea, pero lo que no tienen es el derecho a recibir ingresos o privilegios adicionales por decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones. Para eso les están pagando el sueldo, para que tomen decisiones en beneficio de la empresa y no en beneficio propio. El beneficio es indebido ¿cuándo? Cuando resulte de la anteposición de un interés propio sobre el interés de un tercero, que es el que en justicia debería prevalecer, de un tercero que es el que me está pagando. ¿Cómo debe procederse cuando una situación de estas se presenta? Aquí existe, por supuesto, diversos criterios. Los marcos regulatorios, existen por un lado, en casos de los servicios públicos, los códigos de conducta de las empresas y demás disposiciones. ¿Qué es lo que buscan? Buscan que los administradores cumplan con su deber de obrar de buena fe y con lealtad. Entre ellos, por supuesto, dentro de esos deberes de obrar con lealtad y buena fe, está el dar a conocer de manera transparente sus intereses privados y hacer pública cualquier información sobre sus fuentes de ingresos, la de sus familiares, en los grados que la ley indica, así como también de amigos o socios que tengan algún interés relativo con los negocios de la empresa que usted está administrando. Además, también se establecen procesos efectivos para identificar los riesgos y hacer frente a los conflictos de interés en el ejercicio de las funciones que como administrador o empleado de confianza tenga una persona, así como también establecer y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y de seguimiento a la gestión de las personas. Como les digo, no es ilícito tener un conflicto de interés, lo que es ilícito es no revelarlo. Y aquí empiezan a aparecer figuras como los códigos de ética. Las empresas, sobre todo las que tienen muchísima gente dentro de su planta de personal, han creado una figura que se llama los códigos de ética. Si usted es empresario, tiene una nómina importante y aún no lo tiene, lo invito a que lo implemente en su empresa. ¿Con qué fin? Hombre, con el fin de que se reglamente la prevención, la declaración y el trámite de los conflictos de intereses para que llegados a una situación de este tipo, la empresa tenga claridad respecto de cómo proceder. A veces no sabemos qué hacer cuando una situación de esta se presenta. No es ilegítimo que se presente, pero si alguien dice, oiga, mire, yo tengo un conflicto de interés, muchas veces la gente no sabe qué hacer. El propósito de esta práctica de los códigos de ética es que a partir del conocimiento claro de funciones y objetivos de la compañía, se ponga en práctica un ambiente de control interno y se establezcan los parámetros éticos que deben primar en el ejercicio de la función de los administradores o de trabajadores de confianza que de alguna forma tienen poder decisorio en situaciones que pueden generar estos conflictos. Por ejemplo, el jefe de compras de una gran compañía es un tipo que está muy expuesto a la corrupción. Entonces, él tiene que declarar. Con respecto al código de ética es necesario que él mismo, atendiendo las especiales características de su negocio, identifique unas prácticas efectivas que de acuerdo con su naturaleza favorezcan el control y se orienten claramente hacia la transparencia, hacia la eficacia y hacia la eficiencia y un uso responsable de los recursos de la compañía. Aquí no se trata, por supuesto, de volver todo lento, de volver todo de una forma paquidérmica que no funcione, sino de que la cosa se maneje de una manera adecuada. ¿Cómo deben tramitarse esos conflictos de interés? Lo primero que hay que hacer es identificar las situaciones que pueden llevar a que se constituyan conflictos de intereses. Y eso no es tarea fácil. Si bien hay unas normas que dan alguna línea de base
y hay unos códigos de ética que pueden dar directrices al respecto, es necesario que cada situación y que cada negocio en particular se analice en tu contexto. Se tiene que tener en cuenta que en la práctica el tema del conflicto de intereses está íntimamente relacionado con temas del fuero interno de las personas y con la discrecionalidad con la que está evaluando procesos, con la que toma decisiones. Existen, por supuesto, unas medidas preventivas cuando se presentan códigos de ética y cuando ellos existen, en las cuales se pueden establecer una serie de actividades o una serie de situaciones que pueden generar un conflicto de interés, además de que establecen qué se debe hacer en caso de que un administrador o un trabajador de confianza tenga una situación de estas. Por otra parte, se establece cuál es el procedimiento para saber qué hacer cuando un administrador o un trabajador de confianza informa sobre la existencia de esta situación. Por ejemplo, y esto pasa todos los días en las empresas, una empresa, el negocio que estoy administrando yo como administrador, requiere unos implementos que puede suministrar una empresa de mi hermano. Esta situación no es ilegal en principio, no lo es. Pero el administrador, yo como trabajador de confianza, sí tengo el deber de informar de esta situación a mis superiores. Y si no tengo superiores dentro de la organización, a la asamblea de accionistas o a la junta de socios, ¿con qué fin? Hombre, con el fin de que se designe un tercero que en términos de mercado tome la mejor decisión en favor de la empresa respecto de quién se contrata. Es decir, me hago a un lado y que decida otra persona que se designe para tales fines. Puede pasar que después de todo esto la empresa de mi hermano o del trabajador de confianza de nuestro ejemplo sea la del mejor producto, sea la del mejor precio y no impedirá nada que se contrate con esa empresa, desde que todo se haga con la claridad debida y encima de la mesa. Obrar contrariando ese régimen de conflicto de interés puede ser perjudicial para los administradores, incluso para los trabajadores de confianza que, como vimos en el caso y en el ejemplo de nuestro jefe de compras de una gran empresa, muchas veces tienen un poder de decisión muy importante y pueden verse afectados por los mismos. De demostrarse que esta situación se presentó y no se reveló, pueden generar acciones de responsabilidad en contra de los involucrados y las personas relacionadas con este proceder. Es muy importante siempre tener en cuenta estas situaciones y si se presentan y usted está con una situación de estas, ponerla en conocimiento de quien sea pertinente. Hay que evitarse estos inconvenientes futuros como administrador o trabajador de confianza. Y si es empresario, usted quien me está viendo a mí, adopte medidas para que estas situaciones tengan un manejo adecuado dentro de su organización a nivel de adoptar códigos de ética, códigos de conducta, códigos de buenas prácticas y procedimientos para manejar los conflictos de interés. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio y los espero en el próximo episodio.